Y2K. El problema del año 2000, o Y2K, por sus siglas en inglés, fue un error informático causado por la mala práctica común de los programadores al almacenar datos de fechas usando 2 dígitos en lugar de 4 para presentar años. Esta práctica relacionada con la necesidad de economizar memoria, por los altos costos que estos significaban durante la década de los 60 hasta finales de los 80. La principal complicación radicaría que a medianoche de 1999 el cambio hacia el 1 de enero del año 2000 sería erróneamente interpretado por las computadoras como 1 de enero de 1900 o 19.100. Un error de este tipo podría provocar un colapso en el software, poniendo en peligro gran parte de la industria de la información, el sector financiero, la manufactura, telecomunicaciones e incluso el funcionamiento del tráfico aéreo. Durante la década de los 90 se invirtieron cientos de millones de dólares en actualizar sistemas y software, reemplazar equipos y en general realizar todo procedimiento que implicaría un sistema informático. Al acercarse en el año 2000, surgió una subcultura que preveía catástrofes de tintes apocalípticos, no solo en los sistemas informáticos, sino también en el mundo real. Desastres naturales e incluso invasiones extraterrestres se convirtieron en temas para libros y películas de ciencia ficción y para grupos de fanáticos religiosos que anunciaban la salvación del fin del mundo o la venida de un Mesías cósmico. Cuando el reloj marcó el 1 de enero del año 2000, no hubo grandes problemas reportados. Errores menores se reportaron en España, donde algunos parquímetros rechazaban los tickets de antes de medianoche. En Estados Unidos, una computadora de bicicleta de una escuela primaria cobró una factura excesiva por registrar préstamos de un libro de más de 100 años. Finalmente, en Alemania fallaron algunas tarjetas de crédito. Casi todos los bancos, equipos y telecomunicaciones funcionaron correctamente. Los aviones siguieron volando y el mundo volvió a la normalidad. 12 años después del fenómeno mediático de la Y2K, una revisión del año del milenio deja como saldo cientos de millones de dólares gastados por el gobierno o empresas privadas en planes de contingencias para prevenir el error de una rica subcultura del fin del mundo, que ha nutrido la cultura popular hasta el fin de nuestros días. La crisis de software. El término crisis de software fue acuñado a principios de los 70, cuando la ingeniería del software era prácticamente inexistente. El término expresaba las dificultades del desarrollo de software frente al rápido crecimiento de la demanda del software. Por la complejidad de los problemas, al ser resuelto de la inexistencia de técnicas establecidas para el desarrollo de sistemas que funcionaran adecuadamente y pudieran ser válidos, la percepción de esta crisis que existía empezó a mediados de los 60. Una de las primeras referencias al término y de las notables fue hecha por Ed Wittger en el discurso de promoción durante la entrega del premio Turing de 1972. La causa de la crisis del software. Durante finales de los años 50 y a principios de los 60, la potencia de las computadoras máquinas eran bastante limitadas. Es por eso que los programadores que se desarrollaban eran simples. Desde nuestro punto de vista actual, seguíamos un proceso de desarrollo bastante artesanal, sin una metodología o un camino a seguir para un desarrollo, y en pocas se solían usar lenguajes de bajo nivel para desarrollar software. Pero a finales de los 60 la potencia de las máquinas empezó a aumentar de forma considerable. Empezaron a aparecer los lenguajes de programación de alto nivel y las máquinas necesitaban programas mucho más complejos de los desarrollados hasta la época. En definitiva, fue un salto tremendo en cuanto a potencia de hardware, que no fue acompañado por un salto en el desarrollo del software.
En esta época se empezó a concebir el software como producto y se empezaron a desarrollar algunos proyectos que funcionaran en las máquinas de la época, pero aparecieron importantes problemas. Los desarrollos excedían la estimado de los costos, habían retrasos en las entregas y las prestaciones no eran las solicitadas. El mantenimiento se hacía extremadamente complicado y a veces imposible. Las modificaciones tenían un coste prohibido. En resumen, se desarrollaba software de mala calidad, ya que tenían técnicas utilizadas para desarrollar pequeños programas para máquinas con mucho menos potencial. Se quedaba desfasada y muchas veces el software acababa en el olvido. Como ejemplo podemos ver en el gráfico de 1979 que se recoge una investigación de desarrollo de 6.8 millones y como al cabo es de software. Una de las principales causas de todo esto, sino la importancia, era el enfoque dado al proceso del desarrollo del software, el cual era malo e incluso a veces era inexistente. En el proceso, un cuarto del tiempo del desarrollo se dedicaba a las fases de análisis, diseño, codificación y pruebas de 3/4 del tiempo se dedicaba a correcciones de mantenimientos. Es evidente que dedicándole un cuarto de tiempo a las primeras fases se arrastraran errores graves, sobre todo procedentes de las fases de análisis y diseño, lo que dificultaba muchísimo la implementación, produciendo constantes paradas y retrocesos para revisar este análisis-diseño.